vamos a pasar con la primera charla del día de hoy, que va a ser continuada con el primer taller. La charla es de redacción científica, introducción y justificación, objetivos e hipótesis. ¿Se puede visualizar adecuadamente la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Ok. Redacción científica. Aquí lo que nosotros debemos de ver, debemos revisar primero, cuando nosotros queremos realizar un planteamiento, queremos realizar una introducción, debemos de revisar revistas, modelos de revistas en el área de interés, endocrinología, por ejemplo, puede ser geriatría, dentro del área clínica, salud pública. Después tenemos que nosotros gestionar la información. Recordemos que en la charla de planteamiento del problema, nosotros vimos que para plantear un problema de investigación en base a un tema, nosotros debemos de leer sobre el tema, debemos de empaparnos mucho sobre el tema para poder saber cómo vamos a realizar el planteamiento, para poder plantear las hipótesis, para poder plantear los objetivos. Nosotros debemos de haber leído en el tema, debemos de haber revisado estudios similares, leer artículos relacionados, para nosotros poder encontrar la novedad, la relevancia, el aporte, lo que nosotros vamos a mejorar en un artículo, debemos de haber leído. Por eso es importante gestionar bien esta información, revisar antecedentes que nos van a servir para nuestro planteamiento. Hay que nosotros además tenemos que ver quién va a ser nuestro público objetivo, hacia quiénes vamos a nosotros escribir. Si vamos a escribir para médicos, para personal de salud en general, si vamos a escribir para médicos especialistas en el área, para personal clínico, para personal especialista en salud pública, para público en general, no especialista en medicina, o quizás no especialista en áreas de la salud. Nosotros debemos de guardar una concordancia, o debe de mantener coherencia nuestra redacción de acuerdo a nuestro público objetivo. Recordemos que la idea principal es brindar un mensaje claro, y para esto tenemos que considerar esos detalles. Planificar nuestro tiempo. Recordemos que tener un buen producto, tener un buen artículo, contar con una buena redacción, contar con un buen planteamiento, nos va a tomar a nosotros tiempo, nos va a tomar a nosotros revisiones, que nos hagan comentarios, que nos puedan brindar sugerencias, todo lo que pueda ser bienvenido a mejorar nuestra idea, a mejorar nuestro manuscrito, nuestro artículo, nuestra tesis. Debemos de elegir siempre oraciones cortas y simples, 20 a 30 palabras aproximadamente por oración, a manera que no se nos pueda hacer un párrafo de una sola oración. No tener un solo párrafo con varias ideas, pero de una sola oración. Porque va a ser muy accidentado incluso al leerse. Nosotros tenemos que ser claros y directos con lo que queremos comunicar. Una oración, una idea. Utilizar voz activa, lenguaje sencillo y breve. Y podemos nosotros hacer una prueba incluso. Leer nuestra oración en voz alta y ver primero si se entiende. Si una idea no se entiende a la primera, es porque debemos hacer un cambio. La idea es que las ideas se entiendan por sí mismas. Claro que siempre y cuando estén, algunas quizás puedan ser más comprensibles dentro de un contexto. Pero en su mayoría debería de ser posible que se puedan entender a la primera,
y que dentro de nuestra lectura, si nosotros las leemos en voz alta, podamos terminar de leer la oración sin que nos falte el aire. Asimismo, es importante recordar y conocer que nunca en una sola revisión se obtiene un buen producto. La idea de las revisiones es que en cada revisión nosotros podamos o nos puedan realizar comentarios, observaciones, sugerencias que puedan servir a mejorar el producto. Evitemos palabras técnicas fuera de contexto. En redacción, más palabras no es lo mejor. Y además la voz activa requiere menos palabras, es más directa, mientras que la voz pasiva es importante la persona o cosa sobre la que se actúa, y el actor en la situación no es el importante. Nosotros tenemos dos opciones para poder presentar, una voz activa o una voz pasiva. Mientras que la voz activa es más directa, podemos utilizar la voz pasiva, que es la que más se utiliza en español, pero en el momento en el cual nosotros queremos trabajar un texto para poder traducirlo, lo más importante sería pasarlo a voz activa, de manera que pueda facilitar el proceso de la traducción, que pueda ser más directo. Nosotros tenemos tres tipos de oraciones: oración de fuerza, oración de soporte y oración de cierre. La oración de fuerza es la que presenta el tema a tratar dentro del párrafo. Las oraciones de soporte, aquellas que desarrollan el tema, y oración de cierre es la que va a cerrar el párrafo, justificando las oraciones anteriores, y es la que nos va a dar la unión con la siguiente oración de fuerza. Este es un punto 1. Vamos a ver acá. Este es un punto 1, un punto 2 y un punto 3. La idea es que estos tres guarden relación, pero que además el punto 3 de esta oración se entrelace con el punto 1 de la siguiente. Y así sucesivamente. La idea es, como ya vieron en la clase, en una de las primeras clases, que todo tenga un sentido. Ahora, pasamos a la introducción y justificación. Nosotros tenemos que considerar algunos puntos en la introducción y la justificación. ¿Por qué se realizará el estudio? Brindar información clave, describir el objetivo del estudio y captar el interés del lector. Y esto incluye también al asesor. El asesor también tiene que poder entender el estudio, entender la tesis. Los revisores tienen que poder entender el estudio o entender la tesis para que puedan brindar una opinión válida. Además que si nosotros redactamos y nuestro mensaje no es claro, nosotros no vamos a poder ni explayar bien nuestras ideas, ni poder entrelazar los párrafos. Y finalmente van a aparecer pues tres temas que los hemos unido y que forzosamente se están desarrollando en conjunto. Tenemos partes en la introducción. Parte 1, ¿qué se sabe de mi pregunta de investigación? Aquí nosotros podemos colocar o mencionar la magnitud del problema, hablar de los antecedentes existentes. Los antecedentes pueden ser variados, pueden ser antecedentes nacionales, antecedentes latinoamericanos, pero deben de estar detallados.
Esos antecedentes tienen que estar detallados. Y por parte de la magnitud del problema, lo que se debe presentar es el impacto real de mi problema. Podemos hablar de casos, podemos hablar de muertes, podemos hablar de carga de enfermedad, a manera que se pueda visibilizar un problema, en este caso nuestro problema de investigación, y se pueda apreciar por qué es importante, qué es lo importante, cuáles son los puntos que nosotros debemos de resaltar. Segundo punto, el qué no se sabe. En el qué no se sabe, aquí es el punto de inflexión. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Qué es lo que yo voy a aportar? ¿Cuál es la justificación? ¿Realmente mi justificación es lo suficientemente válida como para poder realizar un nuevo estudio? ¿Realmente mi justificación se entiende? Si existen estudios previos sobre el tema, nosotros debemos de enfocarnos en qué es lo que nosotros vamos a aportar. Quizás mejoras en el diseño, quizás mejoras en la forma de medición, quizás una mejora en el análisis o plan de análisis estadístico. Hay muchos puntos que nosotros podemos resaltar. Sin embargo, nuevamente, para poder identificar estas falencias y poder identificar cuál es nuestro aporte o cuál va a ser nuestro aporte, nosotros debemos de revisar, debemos de leer, debemos de ver, ok, este estudio hizo de tal forma, abordó mediante, quizás no realizó el análisis, quizás no consideró a la población más idónea, quizás no realizó un cálculo de tamaño de muestra. Son algunos de los puntos importantes a considerar. Y sobre esos detalles nosotros podemos moldear la relevancia y lo interesante en nuestro tema, el aporte. Y como tercer punto final, ¿qué se planea hacer? ¿Qué se quiere hacer y con qué propósito? Aquí nosotros debemos de darle un cierre a nuestra introducción, cerrar todas las ideas, o bueno, la idea del estudio, en el cual el lector debe de haberse sentido acompañado durante los 3 párrafos, desde el cuál es el problema, por qué es un problema, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, y por ende, qué es lo que yo quiero hacer. Tras haber explicado y llevado al lector por todo ese camino, el lector tiene que entender por qué nosotros queremos realizar ese tema y qué es lo que nosotros vamos a aportar. ¿Por qué? Porque la siguiente sección es metodología. Y en metodología, el lector lo que va a tener que ver es cómo vamos a llevar a cabo el estudio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el estudio? En los resultados va a ver cómo estamos presentando los hallazgos y en la discusión, ¿qué es lo que nosotros vamos a discutir? Cada punto tiene una coherencia, tiene una importancia y va a estar ligado al siguiente punto. La introducción tiene que ser corta y enfocada. No es una revisión extensa del tema. 3 a 5 párrafos es un buen punto. Tres a 5 párrafos es importante, que cada uno tenga una idea, que se pueda ir entre. Y no tiene que ser muy extenso. Si nuestro tema es depresión en el adulto mayor, nosotros no debemos hacer una revisión de todo el tema en introducción.
Debemos de presentar la problemática, enfatizar en por qué es un problema, describir qué es lo que se conoce sobre el tema, incluso si hay antecedentes latinoamericanos, antecedentes nacionales, enfatizando, y después qué es lo que no se sabe y por qué yo quiero hacer. Directo y bien simple, con un lenguaje bastante comprensible, una idea, un párrafo, las 3 oraciones o 4 oraciones de cada párrafo, entrelazadas, con coherencia, y yendo de más a menos, de un punto más amplio a un punto más específico. Debemos de llevar una estructura de cono invertido. Si empezamos con el tema de depresión y adulto mayor, empezaremos por la carga de la depresión. ¿Por qué es importante la depresión? Posteriormente, ¿por qué es importante la depresión en el adulto mayor? Quizás luego mencionar algunos datos epidemiológicos, específicamente en este grupo, en adultos mayores, y posteriormente ya pasar a qué es lo que se sabe. ¿Cuáles son los datos que se han descrito sobre este tema? ¿Cuáles son algunos antecedentes? ¿Cómo se han tocado rápidamente estos antecedentes? Si lo que nosotros vamos a aportar es una mejor medición de la sintomatología depresiva, o incluso si nosotros queremos abordar depresión en sí, nosotros tenemos que llevar ese problema hacia ese rubro. Ir enfocándonos ya desde el segundo párrafo en qué es lo que nosotros queremos ir aportando, para que al final el lector pueda entender cuál es nuestro objetivo y por qué nuestro objetivo tiene como punto principal ese aporte. Vacíos existentes en la literatura que nosotros vamos a querer llenar. Hipótesis, objetivos, y que el lector pueda entender cómo vamos a realizar esto. De una forma muy, muy breve. Aquí lo que es importante es, bueno, realizar una descripción breve del impacto del problema, frecuencias, morbimortalidad en el mundo, en Latinoamérica, en Perú, tener hallazgos de estudios previos, presentados de manera resumida y puntual, que puedan evidenciar la plausibilidad de la pregunta de investigación. No es una revisión temática, como ya lo mencioné. No debemos de hablar de todo el tema, sino simplemente de algunos puntos. Algunos puntos que puedan ser pertinentes para el segundo párrafo, para el tercer párrafo, y así sucesivamente, que vaya guardando una conexión. Mencionar algunos datos, lo más relevante en temas de frecuencia, morbimortalidad, e ir yendo de lo más grande a lo más chiquito. Si quiero, voy primero a nivel mundial, después a nivel latinoamericano, para después pasar a nivel nacional o peruano, pero que se vea que se está siguiendo una secuencia. En este párrafo 2, aquí lo que nosotros vamos a mostrar son los vacíos o limitaciones en la literatura. La falta de evidencia, que no necesariamente es la falta de estudios. Pueden existir estudios, pero puede que no hayan generado evidencia ni de calidad, ni vamos a tener estudios previos con validez externa limitaológicas, que hacen el análisis, en la medición. Quizás estudios previos no han considerado todas las variables de interés que nosotros sí podemos incluir o considerar o añadir. Y nuestro estudio va a cubrir estas limitaciones. Y cubriendo estas limitaciones vamos a aportar en el conocimiento del tema. Redondeando este párrafo, ya debería de quedar claro, o debería quedar clara, la utilidad o importancia de responder
la pregunta de investigación que nosotros estamos haciendo. Para que en el tercer párrafo se pueda indicar directamente o terminar de cerrar la justificación redondeando con el objetivo. Y debemos de cerrar con broche de oro y cuidando el orden lógico que puede existir, que nosotros tenemos que haber creado. Objetivos. Los objetivos van a especificar cómo es que vamos a responder a la pregunta de investigación. Por lo general, el objetivo debe incluir la población, la variable independiente principal o variable de exposición, la variable dependiente o desenlace, o outcome también, y los parámetros estimar o comparar. Algunos errores comunes al momento de redactar el objetivo, o al momento de redactar la introducción en sí, no ser preciso. Nosotros debemos de incluir la información necesaria para su comprensión, cifras, porcentajes, tiempo, lugar, referencias, lo cual nos va a ayudar a nosotros a ubicar y aterrizar bien a nuestro lector y poder enfatizar nosotros cuál es la relevancia de nuestro tema. Aquí vemos dos tipos de frases, frase imprecisa y frase precisa. ¿Alguien podría indicarnos cuál es la diferencia entre ambos tipos de frase? ¿Algún voluntario que desee puede levantar la mano para poder darle pase? La precisa que da porcentajes. Sí, adelante. Adelante, Narcisa. Sí, como el compañero estaba diciendo, disculpen, la frase precisa podría dar porcentajes, da mayor exactitud. Una frase imprecisa puede ser alguna que se puede prestar a doble interpretación o a una interpretación subjetiva, cuando decimos la mayoría o decimos una baja incidencia de, pero no ponemos una cantidad. A lo mejor puedo participar. Sí, adelante, por favor. Sí, Sí, a lo mejor para hacer la idea es que la frase imprecisa enuncia una cantidad y no es como si la dejara incompleta, ¿no? Cada año causa gran cantidad, sí, gran cantidad, ¿cuánto? Y en respecto al segundo enunciado, los fumadores varones son más propensos a desarrollar, más propensos que quién. ¿No? Entonces uno le aplica las preguntas a la imprecisa para volverla precisa. ¿Había ya alguien participando? ¿Podría continuar? Sí, ¿había ahí alguien participando? También podemos ver que las frases imprecisas son muy generales. ¿Podría continuar, por favor? Hola. Sí. Decía que las frases imprecisas son muy generales y las frases precisas son más específicas. Sí, sí, así es. Las frases imprecisas son más generales, las frases precisas son más específicas, tienden a brindarnos más información, aterrizar mejor el tema.
y nos permiten a nosotros tener más información y al lector poder tener información más objetiva sobre temas, específicamente sobre la problemática que nosotros estamos tocando dentro de la introducción. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo con respecto a un tema en endocrinología. Podemos ver el título y podemos ver el objetivo. Ese es un punto muy importante. Debe de haber una coherencia en el artículo. Si nosotros presentamos dentro del título algunas variables importantes, nosotros presentamos a nuestra población, esto debe de también reflejarse en el objetivo y posteriormente en la hipótesis también, en el caso de un proyecto. Entonces, nosotros debemos de considerar el artículo como si fuera una casa, y tanto el techo como los cimientos, como las columnas, tienen que tener una secuencia. ¿Cómo yo voy a empezar con el título en base y cómo yo voy a seguir con el objetivo en base al título? La hipótesis tiene que guardar concordancia con el objetivo y con el título también. Y el diseño debe de guardar concordancia con lo que yo quiero evaluar. Yo no puedo calcular incidencias si estoy realizando un estudio transversal. Por lo que todo debe de guardar cierta coherencia general. Y tanto en el título, como en este caso en el objetivo vemos que se está colocando las variables principales, se está colocando la población, se están colocando algunos indicadores. Objetivos secundarios. Estos, usualmente los estudios analíticos tienen objetivos descriptivos secundarios, además, ¿no? Estimar la prevalencia de resistencia a la insulina en algún grupo en específico, estimar la adherencia de tratamiento en algún grupo en específico, ¿basado en qué? En lo que nosotros podamos haber revisado en la literatura. En base a nuestra revisión de la literatura, nosotros vamos a poder entender cuáles son los puntos importantes, a evaluar, tanto para complementar el objetivo general, como para ir describiendo en la introducción. Aquí vemos que la hipótesis es una afirmación formal de la relación esperada entre mis dos variables. En este caso, debe tener direccionalidad. Y nosotros vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Una va a negar la asociación entre mis dos variables y la otra va a aceptar la asociación. Si yo rechazo mi hipótesis nula, yo estoy aceptando mi hipótesis alterna. Debe tener direccionalidad. Y tenemos dos tipos de hipótesis: hipótesis de investigación e hipótesis estadística. La más frecuente y usada es la investigación. Y para poder plantear una hipótesis es importante leer. Es importante leer. Hay que recordar también la pregunta Pico. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que vimos ya en la clase del día miércoles. El P de población de interés, la I o la E, depende. Como vimos, la I corresponde a intervención y la E exposición.
dependiendo del diseño del estudio y de la variable. La O de desenlace o outcome. Y la C de grupo comparador. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos como P población de... Tenemos P como población de adultos eutiroideos no diabéticos. El grupo expuesto sería de aquellos con deficiencia de vitamina D. El grupo de desenlace, aquellos que presentan una mayor prevalencia de vitamina D. Y el grupo comparador, aquellos sin deficiencia de vitamina D, considerando pues que la deficiencia de vitamina D es un factor que podría aumentar la probabilidad de obesidad. Y aquí vemos, ¿no? Ejemplos de hipótesis. Si la deficiencia de vitamina D se asocia a obesidad en adultos eutiroideos no diabéticos, adultos hipertensos, adultos eutiroideos hipertensos. Ahí ya va a depender de lo que nosotros queramos ver. Pero ahí correspondería ir a nuestra población. Otra hipótesis, la consulta con un médico viajero antes de partir reduce la transmisión de coronavirus. Otra hipótesis posible, la combinación de la escala SOFA con el índice NL tiene un mayor rendimiento pronóstico para predecir muerte que el P-POSUM y el WCS score en pacientes postoperados con sepsis partiendo de foco abdominal en pacientes en Lima, en un hospital de Lima, en un hospital de Callao. Ok. No sé si hay hasta ahí alguna consulta antes de brindar algunas indicaciones y poder ingresar al taller. Vamos a dar un par de minutos para que puedan ir planteando sus preguntas por chat. Voy a volver a compartir el enlace para la asistencia. En caso no haya preguntas por chat, también pueden activar su micrófono para poder participar. Ok, veo que ya vamos teniendo algunas preguntas. Voy a volver a compartir el enlace para la asistencia. Denme un segundo, por favor. Acabo de enviar nuevamente el enlace para la asistencia. A ver, voy a la primera pregunta que se ha formulado. Peter nos dice,
no me quedó clara la diferencia entre una hipótesis de investigación y una alterna, o es lo mismo. Nosotros tenemos dos enfoques para darle a un tipo de hipótesis. Nosotros podemos darle un enfoque como hipótesis estadística o como hipótesis de investigación. En ambos casos, tanto en hipótesis estadística como en hipótesis de investigación, nosotros vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Por ejemplo, a ver. Ya. ¿Se puede ver la pantalla en blanco? ¿La pizarra? Sí, Ya. Ok. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a plantear un ejemplo. A ver. Imaginemos que de población son adultos mayores. Ya. Mi exposición sean aquellos con polifarmacia. Mi comparador, aquellos sin polifarmacia. Y el desenlace que sea mortalidad. A ver, entonces, mortalidad. Entonces, digamos que ya. Yo tengo así mi pregunta PECO. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Ya, yo voy a decir lo siguiente. Mi hipótesis de investigación sería pues que la polifarmacia se asocia a mortalidad en aquellos adultos mayores. Claro, la polifarmacia se asocia a mortalidad en adultos mayores que vivan en Lima, por ejemplo, ¿no? Como lugar. Y la hipótesis nula sería que la polifarmacia no se asocia a mortalidad en el adulto mayor que vive en Lima, mientras que la alterna, en hipótesis de investigación, afirma la asociación de ambas variables. La nula lo que hace es niega la asociación, no acepta la asociación de las dos variables. Ahora, por otro lado, eso es con respecto a hipótesis de investigación. Con respecto a hipótesis estadística, nosotros podríamos plantear que, podríamos decir, considerar la polifarmacia de dos formas, como proporciones es decir, considerar aquellos medicamentos, toman 5 o más medicamentos o 5 o 3 o más medicinas bajo prescripción médica. Podemos verlo como proporciones o podemos verlo como medias de medicamentos consumidos. Y lo que diría la hipótesis de investigación, la hipótesis alterna, lo que nos diría la hipótesis alterna en la hipótesis de estadística es que las medias de medicamentos consumidos son distintas en aquellos adultos mayores que sobreviven versus aquellos que no sobreviven. Podríamos plantearlo así. O también podríamos plantear que la proporción de polifarmacia es distinta en ambos grupos según el estado vital, por ejemplo. Nosotros tenemos esas dos opciones. Mientras que la hipótesis nula lo que hace es
afirma que hay igualdad, que las medias del número de medicamentos consumidos es igual según el grupo de mortalidad o según el estado vital, o que la proporción de personas con polifarmacia es igual en ambos grupos según el estado vital o mortalidad. Mientras que en hipótesis de investigación lo vemos con variables, en hipótesis estadística nosotros lo vamos a ver con términos estadísticos. Podemos verlo como medias o podemos verlo como proporciones, pero igual considerando ambas variables. Y recordemos que vamos a tener ambos tipos, alterna y nula. La nula, que niega igualdad, la alterna, que niega igualdad o que hay diferencias, y la nula, que dice que hay igualdad. Es decir, que no hay asociación entre ambas variables. Y nosotros vamos a utilizar las pruebas de contraste de hipótesis para poder emitir alguna conclusión. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, entonces la conclusión es que yo puedo decir hipótesis alterna de investigación, hipótesis alterna estadística. De esa manera se podría, Sí, por lo es que le he una entendido. manera. Sí, es una manera. Sí, porque yo había visto algunos enfoques de otras ponencias por la experiencia que generalmente, bueno, en algunas situaciones he visto que hipótesis de investigación lo usan como Han parte de requerido un no marco, utilizar, pero sí es lo utilizan importante al dentro de un menos marco de metodología y alterna y que lo utilizaban más para el lado estadístico, ¿no? No, la hipótesis estadística va más hacia el punto estadístico. Claro, claro. Veo una pregunta adicional. Todo estudio tiene hipótesis nula y alterna en el caso de los estudios descriptivos. En el caso de los estudios descriptivos, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuál es la prevalencia de depresión en adultos mayores, simplemente una pregunta bastante directa, descriptiva, no vamos a tener una hipótesis como tal, porque no estamos asociando dos variables, estamos describiendo una sola variable y ya no tendríamos una pico o una peco, sino tendríamos una po, la población y el desenlace, únicamente.